Bienvenidos a la historia de Nabucodonosor el Rey Loco, una historia de ambición, poder y locura grabada en los anales de la historia. Nuestro viaje nos lleva de regreso a la antigua ciudad de Babilonia, donde un rey alcanzó una gloria sin precedentes, solo para caer en picado en el abismo de la locura. Su reinado, más que un mero hecho histórico, es un potente símbolo de arrogancia castigada, y de la naturaleza cíclica de la vida. La historia se desarrolla en el siglo VI a.C., una época en la que Babilonia estaba en el apogeo de su poder. Un joven príncipe llamado Nabuaplausur ascendió al trono, tomando el nombre más conocido de Nabucodonosor II. Conocido por su poder incomparable y sus grandes esfuerzos arquitectónicos, era una figura imponente con una sed insaciable de conquista y gloria. Sus primeros años estuvieron marcados por una serie de campañas victoriosas que solidificaron el dominio del imperio sobre vastos territorios. La conquista de Jerusalén, capital del reino israelita, fue un hito particularmente importante. Fue aquí donde conoció al profeta hebreo Daniel, quien jugó un papel crucial en la configuración de la vida del rey. Bajo el gobierno de Nabucodonosor, el esplendor de Babilonia creció exponencialmente. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue su testimonio de la grandeza que buscaba y lograba. Estas impresionantes maravillas en terrazas, exuberantes de flora, fueron creadas para apaciguar a su esposa nostálgica, Amitis, una princesa de las colinas medianas. A pesar de sus logros monumentales, había un vacío insaciable dentro de Nabucodonosor. Una serie de sueños inquietantes agitaron su mente, insinuando una fuerza mayor más allá de su poder desenfrenado. Fue Daniel, el sabio judío, quien interpretó estos sueños, prediciendo un castigo divino por la arrogancia del rey. El desastre previsto se produjo en forma de una extraña enfermedad. Las furias de la locura vencieron al otrora orgulloso rey. Su cordura decayó, atrapada en sombras esquivas que se burlaban de sus sentidos. Vagaba entre bestias, su vestimenta real suplantada por un manto de piel tosca, dándose un festín con hierba silvestre en lugar de su antiguo y suntuoso pasaje. Pasaron los años oscuros y, en medio de los estrechos muros de la locura, surgió un rayo de lucidez. Nabucodonosor comenzó a recuperar la cordura, eventualidad que atribuyó a la intervención divina. Proclamó una nueva fe en el Dios de Israel, ordenando el cese de cualquier deshonra a este Dios singular. El reinado de Nabucodonosor, sin embargo, nunca fue el mismo después de su período de locura. Los paroxismos de discordia y divagaciones incoherentes marcaron sus días, un cruel recordatorio de su locura. Su otrora vasto imperio comenzó a desmoronarse, y sus alguna vez orgullosos estados cayeron en manos de los persas. Las túnicas reales se convirtieron en grilletes, la carga de un imperio lisiado pesaba sobre él. A pesar de la profunda caída en desgracia de Nabucodonosor, su legado continuó resonando a través de los anales de la historia. Su historia trascendió los confines geográficos, dando forma al dogma, el arte y la cultura en rincones remotos del mundo. Su saga quedó inmortalizada en innumerables obras literarias, producciones teatrales y óperas, que simbolizan los reflujos y flujos del destino humano. La historia de Nabucodonosor, el Rey Loco, sirve como un conmovedor recordatorio del poder efímero del hombre y del poder de la voluntad divina. La ambición, vestida con un atuendo de arrogancia inadaptado, puede desmoronarse rápidamente hacia la autodestrucción. De hecho, el ascenso y la caída de los imperios, como lo resume la historia de este antiguo soberano, no son más que repeticiones de esta perogrullada paradójica. Al concluir nuestro ensueño en la seductora historia de Nabucodonosor, surgen una serie de preguntas pertinentes. ¿Fue su locura la retribución de una arrogancia implacable? ¿O fue este sombrío episodio una elaborada farsa para engañar la mirada de la historia? La intriga de estas preguntas corrobora en verdad la fascinación duradera por este enigmático antiguo gobernante y su tumultuoso viaje. Incrustados dentro de los ecos de este pasado histórico hay señales y portentos, similares a los que una vez visitaron a Nabucodonosor en sus sueños. Evidentemente, la lujosa historia de un rey demasiado ambicioso que se elevó a las cimas de la gloria personal solo para flaquear fatalmente ante el precipicio de la locura ofrece verdades rotundas para el oído perspicaz. A través del laberinto de las páginas de la historia y las arenas del tiempo, todavía resuenan los ecos del ascenso y la caída de Nabucodonosor. Mientras contemplamos las ruinas de su otrora gran imperio, superpuestas con el polvo de eones pasados, no podemos evitar preguntarnos si, en alguna realidad alternativa, el Rey Loco todavía está componiendo frenéticamente la sinfonía de su caótico reinado. Hoy, la real Babilonia yace envuelta en las brasas de épocas pasadas, y su inquietante quietud evoca recuerdos de una época gloriosa que pasó. Sin embargo, lejos de la magnificencia visual que es Babilonia, es la inquietante crónica de la vida de Nabucodonosor, caracterizada por vertiginosas alturas de ambición y abismales profundidades de locura, la que realmente crea los latidos palpitantes de la ciudad. En medio de estos vestigios de una existencia efímera, bajo los auspicios de las constelaciones celestiales que alguna vez fueron testigos del poderoso reinado de Nabucodonosor, nos encontramos enfrentando un inquietante recordatorio de las lecciones perpetuamente no aprendidas de la humanidad, reforzado por una historia que es tan atemporal como la misma época de la que proviene.
A medida que las páginas de la historia de Nabucodonosor el Rey Loco llegan a su fin, nos quedamos reflexionando sobre el noble rey que fue presa de su arrogancia, entregando su reino no a las fuerzas de un ejército contrario, sino a la desesperación de su propia mente. Sin embargo, la belleza inquietante de su historia reside en su advertencia para todos aquellos afectados por el abrazo seductor del poder. Al correr el telón de esta crónica, reflexionamos sobre la sabiduría duradera velada por la historia del ascenso de Nabucodonosor a la grandeza, su catastrófica caída en la locura, y la apasionante narrativa que significa su vida. Una conmovedora alegoría del talón de Aquiles de la humanidad, su deseo desenfrenado de más, incluso a costa de su cordura. Más allá de los ojos del conquistador, más allá de los ojos del loco, yace la visión de un rey perdido que, a pesar de los sudarios de la locura, se atrevió a soñar. Desde el ambicioso arquitecto de los jardines colgantes hasta la sombría figura de un gobernante arrepentido, Nabucodonosor perdura, un emblema del implacable reflujo y flujo de la coyuntura humana. A medida que la historia continúa su inexorable límite hacia el horizonte impredecible, la desconcertante historia de Nabucodonosor permanece grabada en ella. Se comporta como un escalofriante recordatorio del poder de la ambición desenfrenada para transformar la corona más prestigiosa en grilletes, su atractivo brillo se desvanece en las sombras rastreras de la locura y el peso de la penitencia autoimpuesta. A medida que se desarrolla el último capítulo de la historia de Nabucodonosor, el Rey Loco, una historia de grandiosidad y piedad trastornada llega a su fin, repleta de giros inesperados. La elaborada saga del meteórico ascenso al poder de un rey, seguida de una agonizante caída en las profundidades de la locura, reafirma el viejo dicho, el orgullo viene antes de una caída. Profundizar en la historia de Nabucodonosor nos lleva en un viaje a través de un caleidoscopio de experiencia humana, ambición, éxito, intervención divina, y en última instancia, un descenso a la locura y posterior redención. Su historia sirve como advertencia, alertando a la humanidad sobre la naturaleza precaria del orgullo y la ambición, y la desolación que podrían causar si se ejercieran sin control. El reflujo y el flujo del tiempo nos atrapan en su incesante danza, haciendo que la memoria y la moralidad sean tan transitorias como los poderosos imperios que alguna vez fueron sus custodios. La enigmática vida de Nabucodonosor, su ascenso al poder y la conmovedora caída en la locura, dan testimonio de esta verdad eterna. El flujo del tiempo borra lo tangible, pero el recuerdo de los acontecimientos preserva lo espiritual. En retrospectiva, la historia de Nabucodonosor revela la naturaleza maleable y subjetiva del poder, las ilusiones que teje y la arrogancia indebida que alimenta. La imagen final que está perpetuamente grabada en la historia no es la de un conquistador, ni un gobernante sabio, sino la de un hombre que enfrentó valientemente las tempestades de la retribución divinamente ordenada con una humildad inigualable. Como los susurros del viento entre las ruinas de Babilonia, los restos de la otrora gran vida de Nabucodonosor gimen en el vacío de los siglos, un presagio y testimonio de las falibilidades que continúan enconándose dentro de la ambición humana. Una lección puissante velada dentro de la sombría narrativa. No hay conquistador más poderoso que la realidad ni dominio más potente que la cordura. Mientras las arenas del tiempo proyectan una capa opaca sobre los ecos persistentes de un reinado regio y una tempestuosa caída, la niebla figurativa del misterio continúa ocultando la historia de Nabucodonosor. Su enigmática historia continúa siendo desentrañada por cada generación, su meteórico ascenso interrumpido por la retribución divina persiste mientras la voluntad del hombre de una parábola atemporal puede vadear reinos, pero no puede subyugar la voluntad de lo divino. Con cada pisada sobre el suelo de la antigua Babilonia, recordamos la dureza de las rocas sin vida que alguna vez fueron los cimientos de un gran imperio, tristes recordatorios del poder que alguna vez había conferido invencibilidad a un rey. La historia de Nabucodonosor, el Rey Loco, aún perdura en el aire polvoriento alrededor de estas rocas, un triste eco de incontenible ambición humana empañada por su inherente arrogancia. A medida que avanza nuestra investigación sobre las tumultuosas crónicas de Nabucodonosor, el sol radiante se sumerge bajo el horizonte, proyectando un tono dorado efulgente sobre un cuadro vívido, pintando de noche en día, por así decirlo, un marcado simbolismo para la vida del gran rey cuyos días ilustres fueron arruinados por la locura y, sin embargo, fueron testigos de momentos de claridad resplandeciente. La historia de Nabucodonosor continúa animando a la antigua Babilonia, una narrativa contada a menudo que sirve como un crudo recordatorio de la naturaleza cíclica de la vida, y el control efímero que el hombre tiene sobre cuestiones de gobierno y destino. Resonando a través del extenso abismo del tiempo, la historia de este otrora gran rey refleja seductoramente las paradojas de la existencia humana. El capítulo final de la vida de Nabucodonosor puede haber estado empañado por la tragedia y la agitación imprevista, pero su espíritu indomable, como se evidencia en su ascenso y su caída, reitera la tenacidad de la condición humana. Su epopeya, una amalgama de grandeza, miedo y aceptación, es testimonio del mosaico de la vida, compuesto de triunfos, aflicciones y una inevitable absolución. Situado en el umbral de una era olvidada hace mucho tiempo, me siento impregnado de un profundo sentido de reverencia por el otrora poderoso Nabucodonosor, un patrón inigualable de las artes, un conquistador implacable, un visionario errático y un gobernante arrepentido.
Más allá de los límites del tiempo, y con el telón de fondo de este antiguo escenario artesonado, su historia continúa, resonando silenciosamente su estribillo duradero. A medida que la oscuridad desciende sobre nosotros, nuestra narrativa toma un último giro catártico. La figura recortada de Nabucodonosor es un símbolo conmovedor de la eterna lucha de la humanidad por el equilibrio entre ambición y humildad. A través de sus pruebas y tribulaciones, Nabucodonosor se extiende desde la niebla de la historia, buscando la contrición y la redención, una búsqueda que resuena, incluso hoy, a través de las cavernas de la conciencia humana. La leyenda de Nabucodonosor se tambalea al borde de la realidad y la tradición. Su historia de grandiosidad y engaño, coraje y miedo, corre a través de los eones para cruzar nuestra comprensión del pasado. Los ecos de la gloria de su imperio y sus tragedias personales todavía resuenan, incluso cuando las arenas del tiempo continúan envolviendo su vida en el velo del enigma eterno. Entonces, aquí estamos al final de nuestro viaje, cansados de las corrientes subyacentes conflictivas de asombro, lástima y reverencia que provoca la historia de Nabucodonosor. Sentados en medio de los restos dispersos de una época pasada, luchamos por comprender el complejo tejido de su vida, un tapiz que enhebra sueños de potencial, los toscos puntos de falibilidad y los extremos andrajosos y deshilachados de una realidad que alguna vez fue vibrante.